Sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a resolver este ejercicio de cálculo vectorial en el que nos piden calcular la longitud de arco formada por esta función vectorial en el intervalo desde 0 hasta 1 para los valores de t desde 0 hasta 1. Nuestra función vectorial es la raíz cuadrada de 2 multiplicado por t en la primera componente. En la segunda componente tenemos la exponencial de t y en la tercera componente tenemos la exponencial de menos t. Para nosotros proceder a calcular la longitud de arco vamos a utilizar la siguiente ecuación, siempre, donde tenemos que la longitud de arco es igual a la integral desde a hasta b de la magnitud de la derivada de la función vectorial multiplicado por el diferencial de t. Aquí lo que nos piden es básicamente derivar nuestra función vectorial, esta función que tenemos aquí presente, y luego que nosotros la derivemos, pues vamos a calcular la magnitud de esa derivada. Y ya teniendo la magnitud, pues únicamente sería sustituir en la integral para resolverla. Para iniciar, vamos primero a calcular, como nos indica la fórmula, vamos primero a derivar nuestra función vectorial. Vamos a tener entonces que la derivada de la función vectorial r' de t va a ser igual. Recordemos que en la derivada de funciones vectoriales se debe derivar cada función. Entonces vamos a tener, en el caso de la primera función, que es raíz cuadrada de 2 multiplicado por t, al derivarla nos va a quedar la raíz cuadrada de 2, coma, vamos ahora a derivar la segunda función, que es la exponencial de t. Recordemos de las derivadas que la derivada de una función exponencial es ella misma. Entonces tenemos coma la exponencial de t. Y en la tercera función, en la tercera componente, vamos a tener coma menos la exponencial de menos t. Recordemos que aquí, como tenemos menos t, hay que derivar el exponente. Entonces al derivar menos t nos queda la exponencial de menos t multiplicado por menos 1, que se convierte en menos la exponencial de menos t. Ya tenemos la derivada de la función vectorial. Vamos ahora a calcular la magnitud de esa derivada. Recordemos que la norma de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de cada una de estas componentes al cuadrado y luego sumamos todo. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de la primera componente, que es raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos raíz cuadrada de 2 al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. La segunda componente es la exponencial de t. Entonces aquí tenemos la exponencial de t al cuadrado más la tercera componente, que es negativo por la exponencial de menos t y elevado al cuadrado. Aquí lo tenemos. Simplificamos esa expresión y vamos a tener que es igual, aquí el radical se cancela con este exponente 2 y nos queda únicamente 2, más, aquí nos va a quedar la exponencial de t elevado al cuadrado, sería igual a la exponencial de 2t. Aquí vamos a tener que el negativo de la exponencial de menos t al cuadrado nos va a quedar que es igual a más la exponencial de menos 2t. Ya aquí tenemos calculada la magnitud de la derivada de la función vectorial. Pudiéramos introducir esta expresión en la fórmula, en esta fórmula, para calcular la longitud de arco. Pudiéramos introducir esta expresión e integrarla, pero el proceso pudiera ser muy complejo, pudiera ser muy tedioso. Por lo que vamos a proceder a simplificar esta expresión. Vamos a expresarla en forma de potencia. Esto se puede expresar en forma de potencia al extraer la raíz cuadrada exacta de estos dos términos y expresarlo como una suma elevada al cuadrado. Vamos a tener
la raíz cuadrada de, aquí si extraemos la raíz cuadrada exacta de este término, de la exponencial de 2t, sería la exponencial de t, más, aquí hacemos lo mismo, si extraemos la raíz cuadrada exacta de este término, pues nos quedaría la exponencial de menos t. Esas dos raíces las sumamos y entonces se eleva todo al cuadrado. Nos quedaría de esta forma. Esta expresión es equivalente a esta que teníamos anteriormente. Ya aquí ahora se nos va a cancelar este exponente 2 con este radical y nos va a quedar únicamente la exponencial de t más la exponencial de menos t. Ya aquí ahora sí tenemos una expresión mucho más fácil para integrar. Vamos a proceder a sustituir este exponencial, este resultado, en nuestra integral, en la fórmula para la integral. Entonces vamos a tener que la longitud de arco, antes de, debemos recordar que aquí los límites a y b son estos que están aquí del intervalo, desde 0 hasta 1. A es 0 y b corresponde a 1. Entonces vamos a sustituir todos esos datos en nuestra fórmula para la longitud de arco. Vamos a tener que la longitud de arco es igual a la integral que va desde 0 hasta 1 de la exponencial de t más la exponencial de menos t, y eso multiplicado por el diferencial de t. Si nosotros integramos esa expresión, vamos a tener que la longitud de arco es igual a la exponencial de t. Recordemos que la integral de la función exponencial es igual a ella misma. Entonces, para este primer término vamos a tener la misma función exponencial, la exponencial de t, y aquí vamos a tener menos la exponencial de menos t. Aquí el menos es porque el exponente es negativo. Entonces, eso será evaluado desde 0 hasta 1. Si aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo, vamos a tener que la longitud de arco es igual a el número e, la exponencial de 1, menos la exponencial de menos 1. Y aquí ya queda calculada el valor de la longitud de arco. Hasta aquí ha sido este video, espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden dejarme saber en los comentarios.